del Señor siempre es precisa para cada uno de nosotros. Y permítanme, vámonos al libro de Lucas. Quiero empezar con el libro de Lucas. Lucas, en el capítulo 19, en el versículo 28, Lucas, en el capítulo 19, Lucas capítulo 19, en el versículo 28, vamos a hablar acerca de lo que aconteció una semana antes de la Pascua. Dice la palabra en Lucas 19, versículo 28, ¿lo tiene? Bueno, dice, dicho esto, iba adelante, subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y entren en esa, y hallaréis a un asno atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños dijeron: ¿por qué desatáis el asno? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre de la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella, diciendo de esta manera: mira, si también tú conocieras a lo menos en este día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Padre, rogamos que tu palabra sea tocando nuestras vidas y sea llenándonos de conocimiento, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a mirar algunos aspectos importantes en esta tarde, y quiero que en otro texto paralelo, Marcos capítulo 11, vamos a Marcos capítulo 11. Vamos a mirar el paralelo, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: cuando se acercaba a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar
En ella hallaréis un pollino atado, el cual ningún hombre ha montado, desatarlo y traerlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis esto, decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino estando fuera de la puerta en el recodo del camino, y los desataron, y algunos de los que estaban allí le preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había dicho, y lo dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían ¿qué tendían? Mantos por el camino, y otros cortaban. ¿Qué cortaban? Ramas de los árboles y las tendían por el camino. Los que iban delante y los que venían detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Entró Jesús en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ok, encontramos otro relato también que está en Juan, en el capítulo 12, y en Mateo, en el capítulo 21, pero permítanme ir y construyamos un poco acerca de lo que está sucediendo. La Biblia dice que hay una entrada donde los discípulos han anotado acerca de lo que Jesús hizo. Algo interesante. Jesús entra. ¿A dónde entra Jesús? Ok, entra. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Dónde entra? Había 2 ciudades, pero ¿va a dónde? Jerusalén, perfecto. Pero cuando él va a entrar a Jerusalén, dice que iba al Monte de los Olivos, algo sucede. ¿Qué es lo que sucede? Jesús le dice a los discípulos: yo quiero que ustedes vayan y traigan un pollino, o un asno, o bueno, algunos dicen que era como una especie de mula. Pero lo que sucede aquí dentro de los personajes que vamos a ver, encontramos que están los discípulos, que está el pollino. Vamos a tomar el pollino, un pollino que estaba atado. Estaban los fariseos. En Lucas nos habla de los fariseos. Nos habla también de los discípulos y nos habla de una multitud. Nos dice los lugares específicos. Nos dice que está en Jerusalén, va por 2 ciudades donde va a pasar, y también nos dan una información adicional. Dice que el pueblo estaba gritando una salutación o uno de los salmos que lo leímos ahora en el Salmo 118 del versículo 25 y versículo 26. Este salmo ellos lo recitaban porque se había vuelto parte del Sukkot. Entonces, en el Sukkot recitaban este salmo. Ahora, este salmo comienza y toma una relevancia cuando Jesús va a entrar montado en el pollino. Yo sé que muchas de las predicaciones podemos tomar el énfasis en el pollino, ¿sí? Y hay muchas ilustraciones. ¿Se acuerda que la gente empezaba a gritar: Hosana, Hosana? Y el burro decía: ¿por qué me aclaman tanto? Wow. Pero él no sabía que estaban aclamando que iba encima de él, ¿cierto? A veces nosotros también nos comportamos así. Dios está en medio de nosotros y la gente resalta algo y dice: wow, yo no me lo merezco. Yo no sabía que era así. Pero no se da cuenta que es la sabiduría que Dios ha puesto en ti. ¿Ah? Se nos olvida reconocer quién es el que nos da la sabiduría. Se nos olvida reconocer quién es el que nos da las habilidades. Se nos olvida reconocer quién nos da la capacidad de pensar, de memorizar. Hay gente que tiene una memoria impresionante. Y la gente dice: wow, qué memoria. No, esa memoria te la ha dado el Señor. Porque todo lo que usted y yo tenemos nos lo ha dado Dios. Amén. Nada de lo que usted y yo tenemos es de nosotros. Es más, cuando los niños son inteligentes, la gente dice igualito a la mamá. Pero cuando el niño le va mal, le dice igualito al papá. Así le dicen, así nos hacen bullying a nosotros los padres. ¿No? Les gusta hacer bullying. Ahora, aquí hay algo importante. Hay una palabra en la cual se dice Hosana. La palabra Hosana viene del hebreo y del arameo, que se pronuncian igual, Hoshana. Pero la última palabra, na, es una expresión de oración en el cual hace que la palabra Hosana tenga una rogativa. El pueblo, cuando vio a Jesús, empezaron a gritar Hosana, la misma palabra que gritaron a David.
Ahora, permítame mandarlo dentro del contexto. Hay un contexto judío, hay un contexto griego y hay un contexto de los gentiles que está pasando aquí con una sola palabra, Hosana. Esta misma palabra, Hosana, en griego es la transliteración de Hosana, que significa sálvanos ahora o libéranos. Esta palabra, el pueblo de Israel estaba gritando justo en un momento interesante. La Biblia dice que era el tiempo una semana antes de la Pascua. Interesante. En esa semana antes de la Pascua, Jesús usa un pollino en el cual vaya Zacarías capítulo 9, versículo 9. Algo comienza a tomar la forma en las profecías judías. En las profecías judías se había dicho en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alguien léalo, por favor. ¿Quién lo tiene? Zacarías 9, versículo 9. Se enlaza aquí esa palabra profética. Entonces hay un evento judío, hay un evento griego, hay un evento de los gentiles, donde la palabra comienza a tomar la relevancia. ¿Qué dice Zacarías 9, 9? Alégrate mucho, hija de Sion, cabeza de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, tu Salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. ¿Te das cuenta que lo que está sucediendo aquí es un evento profético? Jesús está cumpliendo lo que el profeta Zacarías había dicho acerca de el que iba a venir montado en ¿dónde? Ok, ese pollino tenía una función porque ya se había pronunciado quién iba a montar en ese pollino y quién iba a ser el que iba en el pollino. Ahora, no estaban hablando, va a ir montado en el pollino Ricardo Gareca, no hay montado en el pollino Lionel Messi, no hay montado en el pollino Luis Díaz, no hay montado en el pollino Shakira, no, estaban diciendo que el que iba montado en ese pollino era el rey, el Mesías, el Salvador. Por lo tanto, ya Ezequiel estaba diciéndonos qué era lo que iba a pasar. Ahora, Jesús toma en el mejor momento para montarse en el pollino. No fue casualidad, dice la historia, en el contexto judío, que en esa época venían los peregrinos, es decir, venían otros judíos de otras ciudades, venían justo a Jerusalén para la Pascua. Y como venían a Jerusalén para la Pascua, Jesús entra en el mejor de los momentos, en el tiempo oportuno, donde hay mucha gente. Yo quiero que usted vaya y no se me vaya a distraer porque la palabra, le estoy dando contexto. Y esto es parte de la historia. Entonces, esto lo que ocurre aquí con esta palabra Hosana tiene una implicación para los judíos, que es profético, tiene una implicación para los griegos y tiene una implicación para los gentiles. Y esta sola palabra une a tres grupos. Griegos, une gentiles, une a judíos. Es interesante lo que hace esta sola palabra. Una palabra que la cantaban en el Salmo 118, versículo 25. Hosana al que viene. Entonces comienzan a gritar Hosana. Y aquí vamos. La gente grita conmigo, Hosana. Hosana. No, más fuerte. Hosana. Hosana. Más fuerte. Hosana. Ahora mira cómo se siente. Ahora póngale usted 1,000, 2,000, 3,000 personas ahí gritando. ¿Qué va a pasar? Hosana, mira, oh, gracias Rey por ayudarnos. Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces la gente está clamando lo siguiente: aquí llega el Salvador, aquí viene el que nos salva. Pero él está diciendo, sálvanos ya. ¿Por qué? Porque la palabra de Ezequiel, ¿se acuerdan lo que decía? Que el Salvador que vendría montado en el pollino iba a salvar a Israel. Ahora ellos están mirando, los fariseos están observando que se está cumpliendo esta palabra profética y ellos están atentos. Y aquí están atentos. Ellos están pendientes de que si este es el Salvador, entonces ahora el rey, el Mesías, porque esa palabra Mesías, ¿se acuerda? Es la misma palabra que se utiliza para decir Cristo. Aquí, Cristo, Mesías, Salvador, se unen. Ahora dice, como Él es el Salvador, que saque la espada y que comience a dar machete y espada aquí. En otras palabras, saca la pistola y comience a dar balas para liberar a Israel. Y mientras ellos están diciendo es Hosana,
no cantando el salmo para resaltar al rey, sino que están diciendo ahora, sálvanos ya, sálvanos ahora, sálvanos ahora, libértanos ahora. Y Jesús está en el pollino. Interesante, un rey montado en un pollino, porque era un carruaje. Los reyes tenían que ir ¿en dónde? En carruajes. A David lo montaron en carruajes. A cada uno eran en carruajes, pero a Jesús iban en un pollino. Imagínese usted, no es lo mismo montarse en un Mercedes-Benz que ir en un Renault 12. Los de Colombia saben. El Renault 12 vamos a colocarlo. ¿Qué carro podríamos colocar aquí? Estamos colocando un carro acá de alto, una gama muy alta, con un carro en Colombia empujando carros. Imagínese usted. ¿Ah? En otras palabras, lo que está sucediendo, el rey más humilde. Es como ir en bicicleta y acá llegan en carro en Tesla y el otro en bicicleta. El rey humilde. Ahora, ¿estás aquí conmigo? ¿Hasta aquí vamos? ¿Sí? Estamos hablando de la parte teológica de la palabra. Ahora, para los que les gusta en la parte de la profecía judías, aquí hay una connotación fuerte para los judíos. Se lo voy a explicar. Hay una cábala. Hay una cábala. La cábala estaba en la palabra Osana. Yo no estoy hablando de la cábala de los argentinos. ¿Usted ha visto los jugadores argentinos? Digo porque esto lo aprendieron los colombianos. ¿Usted ha visto cómo sale un jugador argentino? Besando la tierra. Y ahí entra. Y en Colombia la gente aprendió eso. Y muchos de ellos ni siquiera saben por qué, pero... Y algunos entran, tocan la tierra, se echan la bendición y salen y dan 3 brinquitos. Cábalas. Yo di charlas de motivación en 2 equipos de fútbol profesional en Ecuador. Uno se llama Técnico Universitario y el otro se llama Macará. Me conocí con algunos jugadores de Colombia que estuvieron allá. Pero ellos, en el camerino, tienen cábalas como usted no se lo imagina. Y los colombianos también. Usted ha visto una cantidad de collares y que se ponen en las manos, pulseras, amuletos, para que no se lesione, y allá ponen un santo en el camerino para que les ayude a hacer los goles. El problema es cuando se pierden los partidos. Entonces le dicen, no trabajo bien. ¿No es cierto? Entonces, yo no me refiero a esa cábala. La cábala de los judíos está relacionado con la gematría, está relacionado con el zafiro, que tiene que ver con la interpretación del alefato. Es decir, la palabra Mesías es la misma palabra en gematría 358 que se utiliza en el Mesías. ¿Le parece coincidencia? La palabra Mesías en letras es 358 y la palabra Osana da 358. Ahora, aquí hay algo interesante y es la relación para ellos, los judíos, con esta palabra, porque él en el Zafiro dice que la palabra Osana es la luz que se conecta del cielo a la tierra. Ahora, Jesús es la luz del mundo. Lo que estaba sucediendo aquí para ellos era algo mucho más. Para nosotros es sencillo. ¡Wow! Jesús el Salvador. Pero para ellos es: el cielo se une bajo un clamor. El clamor de la palabra Osana, que significa que la luz del cielo ilumine la tierra. Osana. Se unen 3 palabras aquí, Osana. Interesante. Y entonces cuando ellos están clamando, los sacerdotes dicen: vamos a ver, si se une el cielo con el clamor de la gente, entonces nuestro Salvador tiene que pelear contra Roma, porque Roma era la que tenía en esa época subyugado a Israel. Pero Jesús en el pollino les dice a ellos están gritando: ¡Osana! ¡Libéranos ya! ¡Osana! ¡Sálvanos ya! Y Jesús viene y dice:
Tres cosas aprendemos aquí ahora. Póngale cuidado a la primera. Jesús responde como Él desea, no como la gente espera. Entonces vamos a construir el sermón. Tenemos conceptos correctos con propósitos incorrectos. Dígale que está a su lado. Tenemos conceptos correctos con propósitos incorrectos. Ahora aquí está. Aquí viene el sermón y la aplicación de todo eso. Ellos gritaban Hosana correctamente. Ellos tenían conocimiento correcto. Ellos estaban hablando correctamente. Pero lo que no sabían era que el propósito de Jesús era otro. El propósito de Jesús no era venir a pelear contra Roma ni a liberarlos a ellos momentáneamente. El propósito era eterno. Entonces, el propósito de Jesús va de lo temporal a lo eterno. Hay gente que está solamente esperando lo temporal. Por eso muchos de los que están aquí llegan a una iglesia, vienen a una iglesia y le piden al Señor por un milagro, algo temporal, pero se han olvidado de lo eterno. El propósito aquí de Jesús el Salvador no era pelear contra Roma, era liberar al pueblo, liberar a las naciones del pecado y de la muerte. Dígale que está a su lado, Dios no siempre responde como queremos. Ellos estaban gritando, sálvalo ya, y Dios dice, no. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza. Usted y yo no podemos mover a Dios para que haga lo que yo quiero. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y entonces usamos todos los tipos de artimañas. Usamos artimañas bíblicas. Le decimos, Señor, la Biblia dice. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Otros utilizan otro tipo de expresiones como, Señor, te demando. ¿Ha escuchado a estos predicadores? Te demando. ¿A quién va a demandar? ¿A Jesús? Sí, somos tan atrevidos. Señor, yo sembré, ahora espero la cosecha. Jesús no resolvió ni actuó como el pueblo clamó, porque Él es Dios y Él es soberano y actúa como Él quiere. Aquí vamos. Permítame. Tenemos pensamientos, palabras correctas, pero a veces no tenemos el propósito correcto. ¿Sí estamos aquí? ¿Sí? Señor, pero ¿cómo puede ser posible que si yo te doy ofrendas, yo voy los domingos a la iglesia y las cosas no están saliendo bien? Para mí que le falta unción al pastor, algo está fallando. ¿No? Hermano, yo quiero que usted me ayude a orar. Y llaman tres, ore por mí, y las cosas no se dieron. Entonces usted dice, definitivamente, ni el pastor, y ahora llevo a los hermanos y no pasa nada. O sea, ¿le parece familiar que un hombre que llegó a Jesús, porque primero llevó a su hijo a los discípulos, y como los discípulos no pudieron echar el demonio, ellos llegaron a Jesús y le dijeron, ¿sabes que a tus discípulos te los llevamos y no pudieron hacer nada? En otras palabras, tenemos un pensamiento correcto, Dios sana, Dios libera, pero el propósito a veces no está correcto. Por eso hay muchos creyentes que les cuesta vivir la vida cristiana, porque le vendieron una vida cristiana en fantasías espirituales. Venga Cristo y se le van todos los problemas. Eso es una fantasía espiritual. Porque usted se da cuenta que llegó a Cristo y hasta se le aumentaron los problemas. ¿No es cierto? Porque la situación no se trata del problema. Diga que está a su lado, el problema es momentáneo. Pero lo que Dios quiere es eterno. Yo quiero que usted me preste atención. Tú y yo tenemos un problema ahora y queremos que Dios nos lo resuelva ahora, pero lo que no hemos entendido es que el problema se puede resolver, pero si Cristo no está en tu corazón, vas a morir sin Cristo, y morir sin Cristo es ir al infierno. Lo segundo que yo quiero que resaltemos aquí en este texto es, ellos gritaron Jesús, en otras palabras,
Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cierto? El Rey. ¿Se acuerdan del texto que dice el Rey, el Señor, el Rey? Ahora, Jesús no vino solo para libertar al pueblo. Jesús vino para declarar que Él era el Rey, es el Señor y es el Salvador. Hay tres cosas. Él es el Rey, Él es el Señor y Él es el Salvador. La pregunta, ¿Cristo es tu Rey? ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu Salvador? Porque hay gente que llega a la iglesia como buscando el Cristo sanador. Llegan a la iglesia buscando solamente el Cristo que le resuelva un problema, pero no han permitido que Cristo sea el Señor de sus vidas. Porque ahora observemos otra vez el texto. La Biblia dice que ellos estaban gritando sana, estaban diciendo los textos bíblicos correctos, estaban usando la palabra correcta, pero el propósito por el cual no lo tenían correcto. Entonces ellos estaban desconociendo la soberanía, el señorío y el reinado del Señor. Y al desconocer esto, no encontraron el propósito. Y aquí voy con esto. Hay gente que le pide a Dios, al Padre, y se le olvida pedir en el nombre de Jesús. Cuando usted pide al Padre y se olvida el nombre de Jesús, su oración no llega. Porque le dice, sin mí nada podéis hacer. Esto es sencillo. Otro texto dice, y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, ¿qué va a hacer? Entonces, ¿cómo quiere usted que Dios le resuelva algo cuando yo no soy capaz de reconocer el señorío de Cristo? Ahora me estoy dando a entender un poco más. Nosotros tenemos los conceptos claros. El Padre que está en los cielos escucha todas las oraciones. Es correcto. La Biblia me dice que si lo pido en el nombre de Jesús es correcto. Todo está correcto. El asunto es que Cristo es nuestro Señor. Y como Cristo no es el Señor, tú no estás honrando al Padre, porque el Padre es honrado por el Hijo. Y el Hijo es honrado por el Espíritu Santo. Cuando yo honro a Jesús, cuando lo reconozco como mi Señor, dos, como mi Salvador. Hay gente que ha dicho, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, pero es una oración, está correcta. La pregunta ¿es realmente Jesús el Señor de tu vida? ¿Él enseñorea tu vida? Porque sería como el burro. El burro no iba para donde quería, iba para donde el que estaba encima lo guiaba. Por eso me gusta una canción de creo que es Rescate. No todos los burros son tan burros. ¿No la has escuchado esa canción? Es muy buena, muy buena. Se la recomiendo, muy buena. Creo que es Rescate, ¿cierto? Creo que es Rescate. Un grupo Rescate. Es un grupo argentino, muy bueno. No todos los burros son tan burros. ¿No? El que está encima de usted y de mí, si es Cristo, Él nos dirige. ¿Por qué tenemos la sensación siempre de querer colocar a Jesús como nuestro sirviente? Te pido, hazlo, hágalo, ven, muévete, que sea, y como ya tenemos la palabra de los comerciales, que la palabra de los comerciales es ya, venga ya, hágalo ya, muévase ya, te lo pido ya. Entonces creemos que Jesús tiene que responder ya. Y cuando Jesús no responde en el momento que usted pide, entra el cristiano en una crisis donde cree que Dios no está con él. Permítame colocar esta ilustración. La Biblia dice que iban los discípulos en una barca y Jesús se durmió en la barca. La palabra dice que empezaron a venir los vientos y las olas y empezó a entrar el mar a la barca. Y mientras venía y se movía, los discípulos empezaron a gritar: Jesús, sálvanos que perecemos. Jesús, sálvanos que perecemos. Y él estaba tranquilo. Pregunta: ¿quién puede dormir en una embarcación con un oleaje de eso? Solo Jesús. Porque uno, cuando usted ha estado en algún bote, ¿sí?
¡Wow! La vez que estuvimos en Cartagena, nos fuimos a las Islas del Rosario y el regreso nos cogió. Eso estaba en mar alta, algo así como se llama. Y eso, unas horas y la lancha se iba así de lado. Pues yo venía atrás, la verdad yo venía divertido. Pero el tío de Sophie, él no sabía nadar y él venía así. Yo pensé que tenía frío. Y la verdad no había que ver. Ya después fue cuando me dice eso, no, es que él no sabe nadar. Claro, él venía así. Y ahí ya nos preocupamos, porque si él no sabe nadar y con esas olas, gracias a Dios que el muchacho, el capitán que conducía la embarcación, sabía coger bien las olas. Ahora, nosotros viajamos de Misiones de Cali, fuimos hacia Satinga, 16 horas en barco. Y al comienzo todo lindo. Cuando uno sale del puerto de Buenaventura, eso es hermoso. Usted va viendo las islas por allí, ve ballenas y todas esas cosas. Y como uno nunca las había visto, uno era así emocionado. Pero después de que pasas de Buenaventura, viene una parte donde ya no ves tierra. Y entonces ahí viene la pregunta, Dios mío, si esto se llega a unir uno, ¿para dónde nado? Solo ves el cielo y el agua. Y como la embarcación es grande, y tras de eso yo no sé por qué le ponen tanta madera y cargan tantas cosas, que uno ve que la embarcación, eso se baja, y uno ve el bordecito así y hay unos camarotes, y entonces uno se va a esos camarotes, y cuando uno está allá, eso se mueve, y entonces uno va para el otro lado. Y hay que agarrarse donde pueda, y cuando vuelve otra vez, agárrese si puede. Eso es una cosa impresionante. Y la Biblia dice que en la embarcación Jesús iba, y Jesús estaba durmiendo. Pero la pregunta aquí es que la gente empezó a gritar, ¡sálvanos ya! ¡Sálvanos ya! ¡Sálvanos ya que perecemos! Y Jesús se levanta. Yo me imagino a Jesús. Déjame graficar a Jesús. Oye, sálvanos ya. Enmudece. Y dice que yo creo que Jesús por dentro estaría muerto de la risa diciendo, estos son mis discípulos. ¿Y qué? Pregunta, ¿hay alguna diferencia entre esos discípulos y usted y yo? Somos iguales. Aquí venimos y cantamos, y si hay un coro para danzar, saltamos. Pero cuando viene un problema, estamos tirados en el piso, estamos diciendo, ya no vuelvo más a la iglesia, ya no voy a volver a ser más cristiano, yo me voy porque que definitivamente yo no sé ni para qué es que yo voy y busco a Dios, si cuando yo busco a Dios ni siquiera me responde. Así nos volvemos todos. Quiero decirte que Jesús resolvió el problema a su manera. En otras palabras, miren que está a su lado. Y dígale, Jesús resuelve los problemas a su manera, no a la suya. Queremos ayudarle a Jesús. Tú eres el rey, sí, tú eres el rey, pero tú no eres mi Señor. Eso es lo que hemos hecho algunos. Sí, Jesús es el rey, pero cuando Dios dice, entrégame tu vida. Ahora, deja de hablar esas malas palabras. Pero es que... Y salimos con estas evasivas. Somos humanos. La carne se mueve. ¿No salimos con eso? Una pelea entre la pareja, insultamos. No, normal, ya estamos hablando aquí de normal. La normalidad, ¿se da cuenta? Aunque pegue, aunque mate, marido que es. Así dicen en Ecuador. Sí, eso allá es, pero allá hay que ministrar liberación, sanidad interior a todas esas mujeres porque tienen una capacidad de aguante. No, allá lo dicen así, peguen nomás que marido. Por eso en Ecuador usted no mete en pelea de marido y mujer. Usted va a ayudarla a ella y le dice, déjenlo más. Marido es. Marido es. ¿No? Pero eso en Colombia es igual.
Si ahora en Barranquilla quería una muñequera, le dieron. ¿Ah? No. Estamos hablando de que las agresiones se dan en ciertas parejas. La Biblia dice que hay que agredir. No. Si Jesús es tu Señor, ¿por qué no le permite que Él controle la ira? ¿Por qué no le permitimos que Él controle el enojo? ¿Por qué no le permitimos que Él controle la tacañería? ¿Por qué no le permitimos que Él controle nuestros ojos? ¿Por qué no le permitimos que Él controle nuestros oídos? ¿Por qué no le permitimos que Él controle el corazón? ¿Por qué seguimos cargando tanta amarguras y enojos, resentimientos? ¿Acaso Jesús no es el Señor? La gente estaba gritando Hosana, 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 pero no estaban permitiendo que Él fuese el Rey, el Señor y el Salvador de su vida. Ellos tenían los conceptos claros, pero no tenían los propósitos claros. Por eso en esta tarde yo quiero decirte que cada vez que nosotros alabemos al Señor y digamos Hosana, es para que sea el Señor, el Salvador. ¿Y qué más? Y nuestro Rey. ¿Quién es el Rey? ¿Él o nosotros? Entonces, si Él es el Rey, ¿por qué queremos volverlo a Él súbdito? ¿Y qué decimos nosotros? Esta frase es, pero yo la he escuchado en evangélicos viejos y nuevos, es que yo lo amo a mi manera. ¿De cuál manera? ¿De cuál manera? ¿La manera que Él dice o la que yo digo? Entonces no hacemos cambios porque decimos, yo lo voy a ir haciendo. Mentira. Si Cristo es su Señor, si Cristo es mi Salvador, si Él es mi Rey, yo soy el siervo. Por lo tanto, Él hace como Él desea. Amén. Amén. Ok, lo del bonarero. Resulta que un señor dice, voy a pagar a 15,50 la hora de trabajo. Llegó uno a las 10 de la mañana, llegó el otro al mediodía, llegó otro a las 5 de la tarde, llegó el otro a las 10 de la noche, llegó el otro faltando un minuto para las 12, y él dijo, yo como pago el día 15, entonces acá donde le dio día 15, y los demás dijeron, pero ¿cómo le va a pagar día 15? Si yo estoy desde la mañana, él dijo, yo acordé que iba a pagar a 15 el día. Si usted estuvo a las 5, usted estoy pagando como es. Si usted estuvo faltando un minuto, yo estoy pagando porque dije que iba a pagar a 15. En otras palabras, Dios hace, perdóname la expresión, como Él quiere. Ya quitémonos de nuestra mente creer que nosotros podemos manipular a Dios. ¿Dios responde las oraciones? Sí. ¿Dios está con nosotros? Sí. ¿Dios quiere bendecirnos? Sí. ¿Pero yo puedo poner a actuar a Dios como yo quiero? ¿O dónde está la soberanía de Dios, la voluntad de Dios? ¿O Dios está sujeto a nosotros? ¿Sujeto en qué? ¿Por qué? Pregunto, ¿sujeto en qué y por qué? Lo que pasa es que como hemos escuchado a tantos predicadores baratos, esos predicadores baratos dicen, trae una ofrendita que Dios le va a responder ya. Te va a multiplicar. Y le vamos a multiplicar, y usted corre y lleva hasta lo que no tiene, porque el Señor me va a multiplicar. Y lo que pasa fue tumbado desde la religión. Entonces la gente por eso hoy en día le da, ya tiene tanto cuidado, porque hay mucha gente que ni siquiera estudiaron, ni siquiera se prepararon, y ni siquiera tienen un llamado, pero dirigen congregaciones. Pero como a la gente le gusta el trueque, es aquí donde está, parecemos al pueblo allá. Hosana, te estoy diciendo Hosana, te estoy lavando, ahora traigo las palmeras, traigo los mantos, en otras palabras, te endulzo, pero esto es lo que yo quiero que hagas. Y a veces tratamos a Dios así. Yo hago una cosita, yo hago otra cosita, pues Señor, ya hice esto, ahora dame lo que te pido. Y Dios dice, perdón. ¿Acaso no crees que lo que tú necesitas, acaso crees que yo no lo sé?
Diga conmigo, lo momentáneo por lo eterno. La gente que no sabe los propósitos siempre está en lo momentáneo. Si no sabes el propósito por el cual lo que está pasando en tu vida, entonces tú esperas lo momentáneo, resuélvelo ya. Pero cuando nosotros entendemos lo eterno, nos damos cuenta que todo lo que nos pasa en la vida es una preparación. Pablo lo dijo, en hambre y en abundancia, en escasez y en enfermedad. Sirvo al Señor. Qué interesante. Oh, eso es una cachetada para los pastores de la prosperidad, que piensa que todo es prosperidad. Y Pablo dice, mire hermano, si alguien sabe orar y ha visto y ha estado caminando con el Señor, pero no me interesa eso. Entonces, si alguien está aquí porque ha sido convencido de llegar al Evangelio, porque esperaba que Dios le dé muchas riquezas, que usted puede ser rico, pero usted no sabe el propósito que Dios tiene. Porque para las riquezas es fácil. Use los principios bíblicos y se va a dar cuenta. Úselos. Da y se los dará. Dele al pobre y le va a dar. Esos son principios bíblicos. ¿Qué hacen ustedes la gente que tiene mucho dinero? ¿No hacen esas donaciones? ¿Y no les regresan más? Y usted dice, ay, ¿cómo hay yo sí y uno no? Es porque usted está caño. Porque cuando usted da, eso se cumple. Da al pobre y recibe. Hermano, mira, aquí no hay ningún secreto y no tiene que tener la superunción. Es más, lo reto. Salga usted, ve a gente pobre y dele. Y corra para que no le digan ni siquiera nada. Corra y va a ver. Dios le va a bendecir. La Biblia dice pobre que le da al pobre le presta a Dios. Entonces, mire hermano, usted trae ofrendas al Señor, Dios lo bendice. Usted trae un diezmo al Señor, Dios lo bendice. O sea, esos principios están. El problema es el propósito equivocado. Entonces, como la gente va con los propósitos equivocados, llegan a las iglesias equivocadas buscando los pastores que le echen bastante aceite, que lo tiren en el piso. Y okay, si Dios quiere tumbarlo, lo tumba. O sea, a mí eso, la verdad, no es menos. El asunto es cuando tenemos el propósito equivocado. Señor, si yo te doy esto, ¿tú me das los papeles? ¿Sí o no? ¿Cuenta conmigo? Sí, cuento contigo. Eso es un propósito equivocado. Porque la ciudadanía de nosotros no depende de aquí, es la celestial. Cuando tú vives con la ciudadanía celestial, tú caminas con la mente, con tu cabeza en alto, no de orgullo. Es decir, no tienes problemas de autoestima. Donde quiera que estás, sabes que Dios te bendice. Si estás en la China, Dios te bendice. Si te vas al África, Dios te bendice. Si llegas a Haití, Dios te bendice. Porque díganme ustedes, si yo les digo, vamos a mandarlo de misionero a Haití, más de uno dice, déjame orarle al Señor que me confirme. Pero si yo le digo, lo vamos a mandar de misionero a Hawái, más de uno dice, cuenta conmigo. Dios está hablando. Pero si es para Haití, déjame orar. ¿Por qué? ¿Nos damos cuenta? ¿Usted ora cuando le llega una super bendición? ¿No? ¿Sí o no? Le vamos a dar $1 millón. Usted dice, no, déjame orar. Déjame pedir la confirmación al Señor. ¿Usted hace eso? No. Ah, bueno. Gracias. ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? No, ahí usted ni ora, usted asume que eso viene de Dios. Y si alguien se va a coger, usted lo reprende en el nombre de Dios. Suelta el cheque que para mí fue. Pero es el mismo cheque para una ofrenda. A ver, hermano, de $1 millón. Ay. ¿Eh? ¿Cómo? Saca que 50 dice reprendo al diablo. Va como el hermano que le dice, Señor, todo lo que tengo en mi bolsillo es tuyo. Y metió la mano y cuando dio un billete decidió, reprendo a Satanás. Y sacó $1. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre. Dios, entendamos que Dios tiene propósitos y nosotros debemos de trabajar con el propósito de Dios. Estamos aquí. Mira la palabra Osana, todo lo que nos dice. Osana, el pueblo de Israel clamaba a Osana con conceptos claros, con una definición clara,
con una palabra correcta, pero con un propósito equivocado. Y así hay gente de la iglesia. Llaman, oran, saben, pero están con propósitos equivocados. Cuando entendamos el propósito de Dios, caminamos en la dirección de Dios. Familias caminando en la dirección de Dios. Hombres y mujeres caminando en la dirección de Dios. ¿Usted disfruta de cada día? ¿Se lo disfruta? Si contamos, pastores, nos han pasado verdes y maduras, ¿no es cierto? Nos llegan cartas del IRS a pagar. Y dice, pero ¿de dónde salen tantas cosas? Reprendo al diablo. Hay cosas. Pero cuando tú tienes entrada en la vida del Señor, tú ni siquiera le das mente a los problemas. Porque tú dices, yo estoy alineado al propósito de Dios. Y si Él permite que pase esto es porque hay algo que Él está trabajando en mí y que va a bendecir también a otros. Amén. Amén. ¿Alguna vez a alguno lo levantaron a las 2 de la mañana? Recibí una llamada a las 2 de la mañana. Yo recibí una llamada a las 3 de la mañana y el que me llamó era un borracho. Era pastor. Yo lo quiero mucho. ¡Qué susto! Yo decía dentro de mí. 3 de la mañana. Dígamelo a las 8 de la mañana en el culto cuando vamos a ver. 3 de la mañana. 3:30 y seguía. El asunto era que la mamá de él asistía a la iglesia. Una señora que le habían cortado las piernas. Estaba paralítica. Esa señora oraba mucho por su hijo. Y ahora el hijo me llama a las 3 de la mañana. Pues esto es del diablo. ¿Cómo es que no lo vas a dejar dormir a uno? Pero después uno entiende el propósito de Dios. No, era de Dios despertar para escuchar a alguien que, aunque no estaba en sus sanos juicios, estaba llamando a alguien, como le pasó a Tobías. Pero eso estaba en sano juicio, pero lo llamó porque necesitaba recibir de Jesús. Después el muchacho iba a la iglesia. Y cuando tuvimos que colocar el piso, él fue uno, porque él sabía de eso. ¿Te das cuenta? En ese momento era una incomodidad para mí porque yo quería descansar. Un sábado en la madrugada. Para el domingo era el culto. El domingo en la madrugada. ¿Cuántas veces hay cosas que te han pasado así? Y no hemos podido discernir el propósito de Dios. ¿Cuántos todavía están luchando aquí en el país? Y no han discernido el propósito de Dios en este país. ¿Cuántos están atemorizados por lo que dice las fake news, las noticias? Porque si fueran verdaderas, pero por pura fake news. Y asustados. Algunos ya están hablando del apagón, ya están asustados que van a apagar en no sé qué tiempo. Que van a resetear a la gente. Ya más de uno anda con un software nuevo. Andan asustados. Y cada vez que hay una noticia, andan asustados. ¿No se ha dado cuenta que Jesús, a los que Él los llamó, ninguno de los discípulos anduvo asustados después de que ellos crecieron en los procesos de Él? Mientras no estaban en los propósitos del Señor, Pedro lo negó. Cuando estaban los otros, huyeron. Pero vemos a Pedro en primera de Pedro diciendo, los mismos padecimientos lo tienen otros. Ya no se ve Pedro huyendo, ahora Pedro asume. Y Pablo dice, si tengo que morir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Por ambos lados gana. Ese es el creyente cuando anda con propósito. Por ambos lados gana. Si hay un problema, Dios tiene el control. Si no hay problema, gracias, Señor. Diga conmigo, Hosana. Que significa, sálvanos ahora. Pero ahora ya no vamos a decir Hosana pensando en hazlo, ahora es, sálvanos porque me alineo
a tu propósito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén, sí o amén no. Amén. Hago una pregunta. Si usted se va para la casa y en la casa le pregunta, ¿de qué habló el pastor? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué mensaje le daría usted a él? Yo quiero escuchar. ¿Qué Dios soberano? Y cuando Él quiere, así nosotros no podemos juzgar o creer que Él es nuestro siervo. Como nosotros somos discípulos. Muy bien, muy bien. Vivir para el propósito de Dios. ¿Qué le diría a usted cuando llega a la casa y le pregunta, ¿de qué? A tu esposo. El Señor es rey y yo soy su discípulo. Muy bien. Que yo no puedo manipular a Dios con las cosas que yo quiero. Así sea que no se ven, yo tengo que hacer. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿y los de atrás qué cuentan? El rey, el Salvador. Perfecto. El rey es el Salvador. Muy bien. Yo quiero evaluar. Si no me toca volver a predicar porque no me entendí. ¿Entendieron? O entendieron o predico de nuevo. A ver, dígame, a ver. Ahí va de nuevo. Va a volver a predicar otra hora allí. Otra hora allí. No. ¿Ah? Que nosotros no podemos poner de condición al Señor. Nosotros tenemos que esperar que Él es el rey y Él es el que va a poner todo. Sabe cómo salvarnos. Muy bien. Sí hemos entendido entonces. Porque miren, tenemos conceptos correctos. Sí. Tenemos pensamientos correctos. Tenemos palabras correctas. El problema es cuando no sabemos el propósito que Dios tiene. Ese es el problema. Eso fue lo que pasó allí en Israel. Tenían todo correcto, pero no habían entendido el propósito. Porque el propósito de Jesús no era pelear contra Roma, era salvar a la humanidad. ¿Lo ven? Ok, entonces me gusta, tengo un buen auditorio, son muy inteligentes, no hay que hablar mucho, lo entienden en pocas palabras. Así que vamos a darle gracias al Señor en esta tarde y pidamos al Señor que nos ayude a tener los propósitos correctos. Amén. Hago una pregunta, ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu Salvador? ¿Cristo es tu Rey? Entonces nosotros somos los siervos. Amén. Gloria a Dios. Pero si tú estás aquí y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo quiero invitarte que hoy tú le permitas a Él que Él entre a tu vida. Padre, damos gracias en esta tarde y creemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y Salvador. Yo sé que hay cosas que nosotros mismos hemos enseñado. Y también hemos dicho, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque así dice la palabra. Señor, pero ahora comprendemos que hay que entender tu propósito. Con razón Jesús dijo, hágase tu voluntad. Hoy queremos que se haga tu voluntad en nuestras vidas. Y aquellos, Señor, que han estado dando vueltas y vueltas en una situación, porque todavía no han encontrado el propósito de su vida, yo te pido que en esta hora tú seas trayendo propósitos. Agradecemos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén.